En 1848, Elena G. de White le dio un mensaje a su esposo. Debes imprimir una pequeña revista y repartirla entre la gente. Se me ha mostrado que de ese modesto comienzo brotarán raudales de luz que han de circuir el globo. Siguiendo las indicaciones de su esposa, Jaime White trabajó en la edición de una revista y en julio de 1849 salió a la luz The Present Truth. En 1852, luego de acordar la compra de una imprenta, Jaime White estableció el germen de la primera casa editora adventista en Rochester, New York, que en 1855 se trasladó a Battle Creek y que en 1860 se convirtió en la mundialmente reconocida editorial Review and Herald. En agosto de 1866 nació una nueva revista, The Health Reformer, y en junio de 1874 se publicó por primera vez The Signs of the Times, revista que Dios usó para que el mensaje adventista comenzara a brillar en Interamérica. El primer libro especialmente dirigido a los no creyentes fue publicado en 1882, Thoughts on the Books of Daniel and Revelation, escrito por el célebre autor y editor Urias Smith, y el primer colportor, el primero en vender ese tipo de libros, fue George King, un hombre con un propósito. Hay que llevar el mensaje de casa en casa hasta la última casa. Y para ello diseñó el plan de ventas de libros por suscripción. Cuando en 1886 se decidió enviar al pastor Rupert como el primer misionero oficial en Interamérica, se acordó que Rupert fuera acompañado por un colportor de experiencia. ¿Y quién fue el elegido? Justamente George King, el auténtico pionero del colportaje. Arribó a la Guayana británica en 1887 y gracias a la labor de Rupert y King, ese mismo año se organizó en Guayana la primera iglesia adventista de nuestro territorio. En 1890, William Arnold continuó la obra de publicaciones en Guayana, logró maravillosos resultados en su primer año y en 1896, tras haber trabajado en casi todas las islas del Caribe, su reporte fue alentador. Hemos colocado 5,000 libros en los hogares del trópico. Los hermanos King y Arnold abrieron el camino para que el mensaje adventista impreso en nuestras publicaciones se esparciera como hojas de otoño en Interamérica. Ahora había un nuevo y gran desafío: alcanzar a los hispanos con la literatura adventista. La publicación en español de Patriarcas y Profetas en 1894, El Camino a Cristo en 1896 y El Rey que Viene en 1905 significó un gran avance. Sin embargo, y en armonía con nuestra historia, en 1896 nació en nuestro territorio la primera revista adventista interamericana, El Amigo de la Verdad, editada por Dan T. Jones con el fin de agilizar el avance de la obra en México. Un año más tarde, la Asociación General asumió la publicación de la revista, facilitando su distribución en otros países. En 1901, la sede de la revista fue trasladada de Guadalajara a la Ciudad de México y en junio de ese año se le cambió el nombre a El Mensajero de la Verdad. En 1907 se acordó aumentar el tiraje de la revista de 3,000 a 5,000 ejemplares y que se comenzara a distribuir entre los hispanos de Estados Unidos. Y en 1922, tras el establecimiento de la sucursal de la Pacific Press en Panamá, la revista mexicana fue sustituida por El Centinela. La primera revista misionera en inglés hecha en Interamérica nació en 1903, The Caribbean Watchman. La revista, que era publicada por Watchman Publishing, circulaba por todas las Indias Occidentales y la Guayana Británica.
En 1904 se extendió hacia los territorios de habla inglesa en Centroamérica y en 1905 nuestros líderes la visualizaron como el material misionero de cada familia adventista, por lo que su tiraje aumentó a 7,000 ejemplares mensuales. Para 1911, el Watchman era la revista religiosa de mayor circulación en las Indias Occidentales y un aliado fundamental para la predicación de nuestro mensaje. Pero el 23 de marzo, en Colón, zona del Canal, un terrible incendio convirtió en cenizas el edificio donde operaba nuestra casa editora, que en ese momento producía tanto The Caribbean Watchman como El Centinela. Pero la obra de Dios siempre avanza y las operaciones del Watchman fueron transferidas a Riversdale, Jamaica. La historia de la revista El Centinela también se remonta a 1903. El pastor B. Connerly, quien había llegado en enero de ese año a Puerto Rico, informó en el mes de marzo sobre la publicación de la primera revista protestante de la isla, El Centinela de la Verdad. Los primeros ejemplares fueron enviados a los maestros y médicos del país y en septiembre un maestro mostró un profundo interés por la verdad. Deseo ir por toda la isla con la Biblia abierta en la mano. En 1904, Connerly realizó a caballo un viaje de 10 días a fin de visitar a más interesados, y ese mismo año se compró una imprenta por cerca de $300 para seguir llevando el mensaje por medio de la palabra escrita. En 1905, en Rincón, Puerto Rico, se tuvieron reuniones a casa llena durante 10 días y al año siguiente, poco más de una decena de adventistas repartían entre 4 y 5,000 revistas. Para 1907, el Centinela estaba en todo Puerto Rico. Tras la creación de la Unión de las Indias Occidentales, la sede de la revista fue transferida a Colón, Panamá, y se convirtió en la revista misionera de los territorios hispanos de la Unión. En 1916 pasó a ser distribuido por la Pacific Press y su circulación se extendió por todo el Caribe, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Filipinas y Estados Unidos. En 1922 se distribuían unos 7,000 ejemplares, en 1924 casi 13,000 y en 1972, a los 75 años de la revista, la circulación sobrepasaba los 200,000 ejemplares. Si la historia de nuestros pioneros, colportores y de nuestros libros y revistas es hermosa, las casas publicadoras tienen su propia y fascinante historia. En 1907, Pacific Press le regaló a la misión mexicana una rotativa y le entregó los derechos de reproducción de muchos libros y folletos para que fueran impresos en México y distribuidos por nuestros fieles colportores. Así nació la Imprenta de la Verdad. 10 años más tarde, en 1917, se realizó en Panamá la primera convención misionera y de publicaciones. Allí se acordó que la Pacific Press asumiera la producción de los libros y revistas que habían estado realizando la Watchman Press y la editorial mexicana. En 1922, la Pacific adquirió un edificio de 2 plantas en la zona del canal a fin de producir el material que llevaría el mensaje a más de 40 millones de personas. Luego, la operación de las publicaciones en español se mudó a Brooksville, Illinois, y en 1959 comenzaron a producirse en Mountain View, California. Desde allí llegaban los libros que nuestros colportores esparcían como hojas de otoño. En 1972, Pacific Press realizó la primera convención de gerentes de librerías de Interamérica celebrada en Miami. Un año después, en California, se celebró el primer Concilio Interamericano de Publicaciones, donde se mejoraron los programas, las estrategias y el entrenamiento a los 5,000 colportores que había en nuestro territorio. En 1978, Pacific Press vendió en Interamérica cerca de $10 millones, casi un tercio de sus ventas. La obra de publicaciones había crecido tanto que en julio de 1981, la Pacific inauguró una inmensa planta en México, Publicaciones Interamericanas, que tenía la capacidad de producir 3,000 libros por hora.
El año 1983 constituyó un punto de inflexión en la historia de las publicaciones adventistas en la división interamericana. Los cambios políticos y económicos dificultaban la gestión de Pacific Press en Interamérica. Tras mucha oración y análisis, se recomendó a la Asociación General la necesidad de que la división interamericana estableciera su propia editorial. Ese mismo año nació IATPA. Se nombró a Juan de Armas como gerente general, quien tuvo la delicada tarea de cortar el cordón umbilical que nos había mantenido unidos a la Pacific durante casi 70 años. Con un limitado capital y sin maquinaria, el pastor de Armas gestionó una línea de crédito de $350,000 para la impresión de materiales. Poco a poco, se fue conformando un gran equipo y en 1987 IATPA publicó el primer libro de colportaje de un autor interamericano, Un sitio en la cumbre, del Dr. Félix Cortés. En 1996 llegó a la presidencia Antonio Torres, quien estableció una moderna estructura administrativa y trasladó el equipo de edición de México a Miami. Bajo su liderazgo, IATPA produjo el gran bestseller del colportaje en Interamérica, El poder medicinal de las plantas, del Dr. Reinaldo Sosa. En 2004, asumió la presidencia de IATPA el Dr. Pablo Perla, quien enfrentó momentos muy desafiantes. Con el nacimiento de Gema, la casa editora mexicana, IATPA había perdido el 50% de su mercado, pero gracias a una gran estrategia se logró aumentar las ventas anuales de 5 a 12 millones de dólares. Durante su gestión se impulsó la producción de valiosos materiales y se organizó IATPA Librería en 19 sistemas para administrar 90 librerías y 167 empleados. En 2018 llegó a la presidencia el pastor Saúl Ortiz, infundiendo un nuevo empuje a la obra de publicaciones, impulsando libros de autores interamericanos y sorteando dificultades como la pandemia del COVID-19. Y así, de la mano de Dios, seguiremos firmes en la misión de esparcir libros como hojas de otoño por toda Interamérica hasta que Cristo vuelva.